En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, segunda sesión, los 10 mandamientos, capítulo segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo quinto, el quinto mandamiento, no matarás. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2285 metros que mide el monte Sinaí. El catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos, es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. Hoy estamos en el metro 888 de altura. Estamos también en el primer apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 25 números al estudio del tema que tiene como título El respeto de la vida humana. Hoy vamos a seguir profundizando en el número 2274 con el tema El aborto. Número 2274 del Catecismo de la Iglesia Católica dice, puesto que debe ser tratado como una persona desde la concepción, el embrión deberá ser defendido en su integridad, cuidado y atendido médicamente en la medida de lo posible, como todo otro ser humano. La historia nos enseña qué tipo de procesos se ponen en marcha para manipular la opinión pública. Cuando el aborto fue despenalizado para introducir ese concepto, se insistió muchísimo en los casos límites. Se habló de que no se trataba de matar indiscriminadamente la vida en el seno de las madres, sino que se apelaba a tener un poco de sensibilidad para atender los casos que se presentaban. Y entonces se propuso despenalizar el aborto únicamente en 3 casos: por violación, por malformación del feto y por peligro para la salud de la madre. Y aquí se basaron ellos. Lo que ha ocurrido en estos años posteriores, después de 1973, es que aquello que era una excusa, una punta de lanza, los casos extremos, fueron invocados para introducir el concepto del aborto. Actualmente los abortos que se realizan o que se realizaban legalmente hasta el año 2022 solo son un 1% los que alegan motivo de violación. Otro 1%, malformación del feto. Y el 98% de los casos que alegan el peligro para la salud de la madre están encuadrados no en la salud física, sino en la salud psíquica, en el trastorno psicológico de la madre, que es el concepto más manipulable que se puede tener. Es decir, hay un 98% de abortos que no es porque la madre se va a morir en el parto, sino porque psicológicamente no va a poder ser madre, porque va a tener muchos problemas, porque no va a tener con qué llevar adelante a su hijo.
Y aquello que comenzó en un momento determinado como algo extremo, violación, el niño viene mal, se ha convertido en simplemente una excusa de que esa personita no puede llevar adelante el embarazo y se aborta porque sí y porque no. Todo esto viene a ser como una especie de coladero para justificar cualquier aborto. Es que está deprimida. Y en definitiva, queridos amigos, esto supone un aborto libre, encubierto bajo un concepto psicológico muy difuso. Y esto es muy astuto. Lo dijo Jesús en el Evangelio: mirad que los hijos de las tinieblas son muy astutos. Ellos preparan sus campañas de una manera muy, pero muy bien pensadas para poder manipular la opinión pública. Y nosotros necesitamos tener la capacidad de hacer esa lectura y de poder desenmascarar estas estrategias que nos han metido a 45 millones de abortos. Nosotros no podemos seguir siendo tan ingenuos de pensar que todo esto ocurre sin un plan premeditado y estratégicamente calculado. Ahora, esto no quiere decir que estos tres casos que se alegaban en el principio como casos extremos eran casos aceptables, ¿no? En ninguna situación vamos a aceptar una violación, ¿no? Pero eran tres casos extremos que se invocan para acabar metiendo el aborto libre. Y nosotros, cristianos católicos, no aceptamos el aborto. El aborto no es aceptable en ningún caso, porque el aborto es intrínsecamente malo. Ahora, vamos a hacer el esfuerzo de examinar estos tres casos que nos presentaron para llegar a la sensibilidad de las personas y poder votar sí que se pueda abortar. El primer caso que presentan es la violación. Se puede abortar si la persona ha sido violada. Y en primer lugar tendríamos que decir que es bastante fácil que se pueda alegar violación. ¿Eh? Es bastante fácil, cuando quizás no fue una violación. Y eso puede ocurrir y ha ocurrido perfectamente. ¿Saben ustedes, queridos amigos, cómo fue el caso que dio lugar a la legalización del aborto en los Estados Unidos? Ese famoso caso Roe. El 22 de enero de 1973, la Corte Suprema de Estados Unidos, por 7 votos en contra de 2, abrió las puertas al aborto. Aquella sentencia fue una sentencia histórica en la historia de la humanidad. Fue la culminación de una batalla legal que una joven que se llamaba Norma McBoy había comenzado 3 años antes solicitando la autorización para abortar. Durante todo el proceso, los tribunales en los Estados Unidos han protegido la intimidad de aquella joven y la habían protegido bajo el seudónimo de Jane Roe. Nunca usaron el nombre de ella. Hasta el punto que la histórica sentencia aquí en los Estados Unidos que liberalizó el aborto tiene el nombre que usaron, la sentencia Roe. Curiosamente, en el año de 1988, aquella joven, ya no joven, publicó un artículo en el periódico The Daily Telegraph de Londres, donde ella contó su historia verdadera. Impresionó al mundo conocer la historia contada por la mujer que fue el detonante para el aborto, para que el aborto fuera legalizado en los Estados Unidos después de aquella tremenda batalla que fue.
En ese artículo en el Daily Telegraph, que es el periódico más importante de Inglaterra, ella cuenta cómo se vio envuelta en un proceso por motivo de que un equipo de abogadas feministas le eligieran como la persona idónea para presionar en favor de la legalización del aborto. Decían que ella era el caso perfecto, era una joven de 21 años, sin dinero, sin esposo y que estaba embarazada por tercera vez. En los otros dos embarazos, aquella muchacha había tenido sus bebés y los había entregado en adopción. Ella cuenta en su artículo que ella se enteró que una de las abogadas que la utilizaba a ella como conejo de indias había quedado embarazada durante este proceso y había abortado en clandestinidad, mientras que a ella le estaban exigiendo que llevara adelante su embarazo para poder usarlo como valor de presión ante el tribunal. Para redondear la coartada, acordaron mentir en el juicio y decir que su embarazo se había producido por una violación. El proceso se alargó y aquella mujer, Norma, dio a luz a su hija y la entregó también en adopción, al igual que sus dos primeras hijas. Al ver toda esta manipulación, esta mujer empezó a cambiar y su cambio fue muy lento. Al inicio estuvo en un anonimato impresionante. Incluso nadie sabía ni siquiera su nombre, Norma McBoy. De repente su nombre salió a la luz y comenzó a volverse una mujer supremamente popular. Era la mujer que había abierto el camino al aborto. Claro que los círculos abortistas no les sentó muy bien que ella fuera al Daily Telegraph y publicara lo que le había pasado, que expresara que había mentido ante el tribunal y que una mentira ha llevado a 45 millones de abortos. En el año de 1991, ella era una mujer muy pobre y le dieron trabajo en una clínica abortista en Dallas. Ella estuvo trabajando en esa clínica y pudo ver de cerca los rostros de los bebés abortados en el segundo y tercer trimestre de embarazo. Y ella ponía en el artículo, es increíble lo que yo vi, esos bebés tenían cara y cuerpo. Y ella decía, ¿cómo evitar que se me encogiera el alma? Ese impacto le llevó a pedir un traslado a otra clínica donde se hacían abortos solo en el primer trimestre de embarazo. Y allí ella, en su proceso de conversión, entendió que aunque el cuerpo fuera más pequeño, el crimen seguía siendo el mismo. Y esto le rompió completamente. Hasta que se produjo su gran conversión en 1995. Ella pidió que se derogara la ley, que incluso llevaba su nombre. Y esta ley ha estado en los Estados Unidos desde 1973 hasta el 2022. Y ella desde 1995 se dedicó todo el tiempo, hasta su muerte, hasta sus 84 años de muerte, a intentar derogar esta ley que llevaba su nombre. Ella proyectó incluso una clínica móvil para ofrecer a las madres servicios perinatales. Pero el monstruo que habían creado era demasiado grande. Ella en un momento de su historia pidió hacerse católica. Y fue impresionante la evolución de esta mujer. Al final, esta historia no es la que nos cuentan a nosotros. Esta historia no es la que sale en los primeros titulares.
En los titulares no se cuentan los dramas interiores que viven las personas. Y por eso es importante que nosotros, ante todas estas campañas, nos pongamos a investigar qué es lo que sucedió. Esta es la historia que llevó a este país a ser el número uno en abortos de la historia de la humanidad. El embarazo por violación, según los mismos médicos, en el acto de la violación, que es un acto muy violento, el mismo cuerpo genera una serie de sustancias que hacen que sea mucho más difícil el embarazo. Y hay estadísticas interesantes que se nos cuentan, ¿no? En algunos hospitales aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, en el Hospital San Pablo de Minneapolis, en 10 años se trataron en urgencias 3.500 violaciones, de las cuales no hubo ni un solo caso de embarazo en 10 años. En Inglaterra, en Londres, hubo 1.290 víctimas de violaciones, de las cuales el 0.6% de esas violaciones terminaron en un embarazo. Es difícil que se produzca un embarazo en una violación. Puede ocurrir también cuando hay, por ejemplo, violaciones reiteradas. ¿Recuerdan ustedes ese caso tan llamativo de la invasión que hizo Irak en Kuwait, que fue una de las cosas que generó la famosa guerra del Golfo? Durante muchos meses los soldados iraquíes estuvieron violando consecutivamente las mujeres kuwaitíes en una forma reiterada y sistemática para hacer daño. Las convirtieron en esclavas sexuales. En ese tipo de violaciones es más fácil que se produzcan los embarazos. Pero a pesar de todo, siempre afirmamos que un mal nunca puede resolverse con un mal. Desde el punto de vista moral, diríamos que existe el derecho a la legítima defensa, como ya lo hemos explicado en otros números del catecismo. Ante un ataque tan injusto como es el de la violación sistemática, este derecho le permitiría a ellas poder incluso llegar hasta matar al agresor que está violándola. Pero lo que nunca sería aceptable moralmente o legítimo es que yo me defienda contra un injusto agresor matando al bebé inocente. Mato mi bebé porque a mí me violaron, pero ¿qué culpa tiene el bebé de la violación? En todo caso, al que tuvimos que haber matado en el acto era al violador, en legítima defensa. Pero el bebé es el inocente. Y esto es lo que se invoca en este supuesto concreto de aprobar el aborto por violación. No, no, no. Pero esto lo maquillaron de tal manera que lo vendieron perfectamente. Segundo caso, por la deformación del feto. Existe una serie de diagnósticos prenatales que permiten detectar cómo viene el bebé. Si el bebé tiene alguna posibilidad de tener malformaciones. Y esto la ciencia cada vez está más desarrollada. El juicio moral en estos casos es muy claro. Podemos decir que la calidad moral del ser humano, de nuestra civilización, se mide por la protección de los más necesitados, por la protección del más débil. Es un criterio de humanidad. Pero aquí podemos cometer un tremendo error.
Y es el hecho de que como seres humanos nosotros tenemos esa tendencia eugenésica que hablamos en una de las catequesis anteriores, ¿recuerdan? La palabra eugenesia significa buena crianza y fue introducida como concepto para mejorar la raza de los caballos de carreras a principios de 1800. Pero al ver el buen resultado de esto, se empezó a aplicar a los seres humanos, considerando que entre la población, el que es más sano puede mejorar la raza y por tanto tenía derecho a mejorar la raza, pero el que puede transmitir enfermedades no tiene derecho a la crianza. Y esto lo vimos en la Alemania nazi. Ese fue el máximo exponente de la eugenesia, porque ellos pensaban que iban a crear como propósito un superhombre y por eso había que eliminar a los que ellos consideraban indeseables, que no cumplían las regulaciones para ser el superhombre alemán que querían formar. Pero en el fondo es lo mismo. Son prácticas eugenésicas en sentido de trazar una línea entre lo que es considerado sano y lo que es considerado enfermo. Y lo que no es sano, entonces como que tenemos el derecho a eliminarlo. Es la imagen del hombre que se constituye como juez y como árbitro de la vida. Es el hombre que se constituye declarando que la vida es digna si está en unos parámetros de salud. Y si no, se cree con el derecho de juez de eliminarla. Y la pregunta obvia que nos sale en este momento es, ¿qué le da dignidad a la vida? ¿La salud? ¿El dinero? ¿La raza? Y los cristianos siempre lo hemos tenido muy claro. Somos hijos del amor de Dios. Y que lo que nos dignifica es que todos hemos sido creados por el mismo Creador y que todos, absolutamente todos, somos fruto del amor. Es el amor y el ser amado lo que nos dignifica, no la raza, ni la salud, ni el dinero. Y se lo pueden preguntar a una madre que tenga un hijo, por ejemplo, con síndrome de Down, si ese niño es dador o receptor de amor. Es más, puede ocurrir que un niño, por su estado vegetativo o por malformación grave, no podemos saber si es capaz de amar, pero lo que sí es seguro es que puede ser amado. Y que esa era la oportunidad para que yo amara. Y basta con uno conocer las historias de las familias que tienen niños que han nacido con algún tipo de enfermedad o de capacidad especial. Y la Sagrada Escritura nos lo dice. La prueba del amor no es que nosotros hayamos amado, sino que Dios nos amó primero. Y ahí radica nuestra dignidad. Por eso es indigno matar un bebé. Por eso es indigno abortar. Por eso es indigno decir que ahí no hay nada, que eso no era nada. Porque es que Dios lo amó primero. Y yo tengo que respetar ese amor. Por eso, desde la sensibilidad cristiana, entendemos que lo lógico es que el ser humano se vuelque en el cuidado del más débil y no lo contrario.
En la sensibilidad cristiana no cabe que el cristiano se vuelva el verdugo del más débil. Esto tiene que llevarnos y llamarnos a una buena conciencia, queridos amigos. ¿Recuerdan ustedes el texto de la Sagrada Escritura del juicio de Salomón? Es un texto precioso. Primera de Reyes 3, 16, 27. Vinieron por entonces al rey dos prostitutas y se presentaron ante él. Una de las mujeres dijo: Óyeme, mi señor, yo y esta mujer vivíamos en una misma casa, y yo he dado a luz estando ella conmigo en la casa. A los 3 días de mi alumbramiento también dio a luz esta mujer. Estábamos juntas. No había ningún extraño con nosotras en la casa. El hijo de esa mujer murió una noche, porque ella se había acostado sobre él. Se levantó ella durante la noche y tomó a mi hijo de mi lado, mientras tu sierva dormía, y lo acostó en su regazo, y a su hijo muerto lo acostó en mi regazo. Cuando me levanté por la mañana para dar de mamar a mi hijo, lo hallé muerto. Pero fijándome en él por la mañana, vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. La otra mujer dijo: No, todo lo contrario. Mi hijo es el vivo y tu hijo es el muerto. Pero la otra replicó: No, tu hijo es el muerto y mi hijo es el vivo. Y discutían delante del rey. Dijo el rey: Esta dice: Mi hijo es este, el vivo, y tu hijo es el muerto. Pero la otra dice: No, tu hijo es el muerto y mi hijo es el vivo. Dijo el rey: Traedme una espada. Llevaron una espada ante el rey. Dijo el rey: Partid en dos al niño vivo y dad una mitad a una y otra mitad a otra. La mujer, de quien era el niño vivo, habló al rey, porque sus entrañas se conmovieron por su hijo, y dijo: Por favor, mi señor, que le den el niño vivo y que no lo maten. Pero la otra dijo: No será ni para mí ni para ti, que lo partan. Respondió el rey: Entregad a aquella el niño vivo y no lo matéis. Ella es la madre. Es ese instinto materno que siempre nos lleva a preferir el bien para el hijo, al propio sufrimiento que supone el desprenderse del propio hijo. Por tanto, aquí, queridos amigos, tenemos que llamar a la reivindicación de este sentido materno. Que a las madres no se les olvide que son madres. Y que a las niñas no se les olvide que algún día podrían llegar a ser madres. Y que no podemos anestesiar su conciencia de pensar que ser madre es tener la posibilidad de matar a su hijo. Aquí hay una catequesis impresionante que tenemos que hacer. Tercer caso, el peligro para la salud de la madre. Es bastante significativo, ¿no?, que el Colegio de los Médicos de los Estados Unidos en aquel momento histórico, en referencia a este supuesto del peligro tan tremendo que tenía la salud de la madre, el Colegio de Médicos afirmó con claridad que ese supuesto no era algo médico para realizar un aborto, no era un supuesto médico. Es decir,
Los médicos no valoraban tal posibilidad. El médico tiene a la madre como paciente y al hijo también como paciente independiente. Claro que habrán embarazos complicados, claro que sí, pero no entra dentro de la finalidad médica decir, para salvar una vida, matemos la otra. Porque incluso el médico en su juramento no jura para matar, jura para defender la vida. Por eso es que no se entiende cómo puede haber un médico que mate un bebé si juró para defender la vida. De hecho, en los embarazos difíciles, el médico siempre va a intentar salvar las dos vidas, sabiendo que en ocasiones puede ocurrir que haya que elegir por una de las dos porque después de haber intentado todo no se puede, que hay determinadas terapias que tengan efectos secundarios y puedan acabar con una de las dos vidas. Y de hecho, algunas veces es inevitable, pero siempre se va a elegir luchar por defender y por salvar las dos vidas. Y ante esto, aplicando el principio de doble efecto que ya explicamos, por ejemplo, una madre que tiene un embarazo y tiene al mismo tiempo un cáncer de útero que no puede retrasar el tratamiento específico para ese cáncer, ese tratamiento conlleva la muerte del niño con efecto secundario. En ese caso, eso es un discernimiento moral que es muy equilibrado. Y siempre se ha entendido que eso no es provocar directamente el aborto. Eso no es matar al niño para salvar a la madre. Eso será aplicar una terapia de sanación que puede tener un efecto secundario en la muerte del feto, pero no es culpa de la madre. Y esto las madres que lo han vivido tienen que ser conscientes. Tú no mataste a tu bebé. Es una consecuencia secundaria de un tratamiento que era inevitable que tuvieras. Aún así nos encontramos personas, ¿no?, que nos cuentan unos testimonios tremendos, ¿no?, que tenían ese cáncer y ellos querían a toda costa primar la vida de su niño sobre la suya propia. Y son esas muestras extraordinarias de ese gran amor por la vida que las madres nos enseñan. Salva la vida de mi hijo, ¿no? Y es importante rescatar que en la doctrina de la Iglesia siempre se va a elegir primero la vida de la madre. Pero no estamos matando el bebé. Es una consecuencia secundaria que se da. Así que tenemos que tener mucho cuidado, queridos amigos, con este supuesto que nos han vendido, de que abortamos porque es que la salud de la madre está mal. No en todos los casos pasa esto. En la realidad, la mayoría de los casos de aborto que se han realizado han sido es bajo el supuesto de peligro para la salud psicológica de la madre, pero no bajo el supuesto de peligro por la salud física de la madre, que puede morir ahí en ese momento, lo cual son dos conceptos muy diferentes: salud psicológica y salud física. Y tan contradictorio es todo esto, que no es que el aborto alivie el sufrimiento psicológico de la madre, sino que terriblemente lo provoca peor. Porque en todo este montaje alrededor del tema del aborto, queridos amigos, concluyo con esto: la madre, lastimosamente, es la segunda víctima.